Buenas tardes a todos. Continuamos con nuestro webinar de arquitectura e infancia con la conferencia Arquitectura, el lenguaje idóneo para crear la atmósfera donde crecemos, a cargo de Jorge Raidó, quien es artista y ha realizado varios proyectos de arquitectura para la infancia y gestión cultural, y también ha colaborado con escuelas de infancia, colegios, universidades, museos, teatros, alcaldías y ministerios de varios continentes. Jorge, bienvenido a nuestro webinar. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, acompañe en esta conferencia. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Arquitectos por organizar este webinar sobre infancia y arquitectura, un tema tan necesario de seguir desarrollando en todos sus aspectos. Esta mañana he podido ver las conferencias de los compañeros, me interesa todo el trabajo que se hace con los colegios. Vaya por Dios, ahora soy el... Bueno. Un segundo. Soy a un gallo. Cuando decimos infancia, arquitectura, educación, hay muchos paisajes, muchos horizontes. Una persona con su background imagina cosas distintas, ¿no? Los arquitectos pueden imaginar, claro, infancia, arquitectura, colegios, jardines de infancia, parques. Pero lo oye una familia y arquitectura, infancia, lo primero que pensará es seguridad, ¿no? ¿Dónde mis hijos es segura? ¿Pueden salir a jugar al parque? Lo oyen maestros y arquitectura, ¿qué pueden pensar? ¿Su colegio o cómo introducir la arquitectura en el aprendizaje de los niños? Eso hay mil maneras. Entonces, intento ofrecer primero una visión general, una aproximación a este paisaje que ofrecen arquitectura y educación, y luego aproximarme a unos posibles... Bueno, yo he hecho unos proyectos, llevo muchos años estudiando lo que se hace por el mundo, y yo he intervenido en estos grupos, por lo tanto, voy a dar algunos ejemplos. Voy a compartir pantalla con como soy un genio de tecnología, a ver si lo consigo. Bueno, se supone que sí. Voy a empezar con unas reflexiones. Vaya, pues no, porque no pasa. Empezamos. Bueno, es que no consigo que pase, ¿eh? Da igual. Ahora, esta primera imagen me sirve para reflexionar qué es infancia, qué es arquitectura y educación. La infancia, ¿no? Bueno, esto es esta persona que vemos en blanco, de hecho nacemos una hoja en blanco, todo está por hacer en la infancia. El ADN con el que el niño o la niña, el ADN que le imprime la familia, en definitiva, a largo plazo no va a importar tanto como el ADN cultural del entorno donde crece. Y este entorno es este amasijo que he puesto por aquí, que es un amasijo de lenguajes de comportamiento, rituales, sociales, las tradiciones y los lenguajes de las artes. La arquitectura está en estos lenguajes de las artes. Nuestro trabajo, cuando trabajamos con infancia, es crear esta atmósfera, favorecer un entorno rico. Este entorno, esta atmósfera que acoge al niño donde crece, puede ayudarle a crecer de manera suave, progresiva, gradual, o puede a veces ser dura, implacable y tratar a mazazos. Nuestro trabajo es crear el entorno pedagógico, siempre artificial, para que de la infancia se desarrolle de la mejor posible, con todo su potencial, con confianza en sí mismos, respeto por la sociedad y la comunidad donde vive. Este entorno que yo aquí dibujo con este rojo, una descarga eléctrica, es siempre artificial, un espacio-tiempo. El colegio es, sí, un espacio, pero también es un tiempo. ¿Qué quiere decir ir al colegio? No es solo ir a un edificio, es ir a un lugar con los amigos, es ir con unos maestros, un lugar donde se cuenta una historia, donde el niño entra en una historia colectiva
colectivo que es toda sociedad. El colegio y los centros educativos son la única puerta de la infancia para entrar de una manera ordenada en la sociedad donde ha nacido. En esta imagen lo represento como un edificio de 3 plantas. Es el panorama completo de nuestros campos de acción. Abajo, con mucha gente, lo que yo llamo derechos humanos, derechos culturales, todos los derechos que se han ido trabajando décadas por mucha gente, que no son solo papeles escritos y firmados, sino son de mucha gente, ¿no? El derecho de la infancia, mucha gente que cree, mucha fe, es la fe que tiene mucha gente en cuidar a sus hijos, a los niños de la comunidad, y darles todas las posibilidades. Para eso necesitamos el segundo piso, las políticas públicas. De poco sirve que un país firme unos tratados, unos convenios de derechos y luego no hay políticas públicas que permitan esta educación, estos derechos a los culturales, y más en Colombia, donde la diversidad cultural es tan inmensa. Hay muchas infancias, no una. Y finalmente, eso sí, ya tenemos los 2 primeros asentados, el tercero serían los programas o proyectos, sean espacios públicos, sea el trabajo educativo directo con la infancia, aprender arquitectura o para introducir la arquitectura en los colegios, el trabajo con los maestros, proyectos que es lo visible, pero no se sostienen si las políticas públicas que a su vez vienen cotadas y sustentadas por los derechos. Infancia, educación, como digo, pues involucra a muchísima gente en el mundo, trabajando en este tema, pero de diferentes perspectivas, objetivos, horizontes, su percepción de los problemas que les rodean y qué posibilidades tiene cada uno de dar respuesta. En estos grupos que yo hago en este dibujo pueden ver aprendizaje de la arquitectura como lenguaje. Es decir, es aquella gente que enseña la arquitectura a la infancia, para la arquitectura entendida como artístico, igual que los niños aprenden música, aprenden de la arquitectura, las artes del espacio. Es que además las artes, los lenguajes de las artes, como aprender a leer y a escribir, una composición musical, todas las artes, los lenguajes permiten la conversación, el tejido social. Sin lenguajes no hay convivencia posible, se rompe. Luego hay un gran grupo de procesos de participación. La infancia es protagonista, muchas veces son procesos de participación, de diseño participativo, donde la infancia es protagonista. Luego hablaré un poquito más de ello porque es un tema que me gusta mucho. La participación en la arquitectura evidentemente es fundamental. Es imposible un edificio y menos una ciudad sin la participación de todos. Entonces, la participación es vinculante, es horizontal, la comunicación es transparente para llegar a un consenso que favorezca a todos. Bueno, luego hay proyectos de regeneración urbana. Mejoremos una ciudad pensando en las necesidades de los niños de 0 a 3 o de adolescentes. Luego hay proyectos de material didáctico lúdico desde la arquitectura, para que jueguen, o sea, a veces como material curricular para los colegios y a veces como divertimento. Esto en el siglo XX, en las vanguardias del siglo XX, se vieron muchos. Aún hay mucha gente creando estos materiales. La formación continua del profesorado, que en muchos países es muy intensa, en otros menos, pero que tenemos que incidir en sensibilizar al maestro, que a veces no tiene una formación de la arquitectura, en el urbanismo, en el medio ambiente, para que lo conozca las cosas y las sepa transmitir a los alumnos, motivados por estos canales de conocimiento. Pongo otro grupo que es el cerebro de la infancia, son los descubrimientos que se hacen en el mundo sobre cómo el cerebro evoluciona y aprendemos a orientarnos en espacio, a mapas mentales que nos permiten ir a comprar el pan y regresar a casa sin perdernos. El cerebro es un misterio y estamos descubriendo eso y cómo funciona en cada etapa de la infancia. Y luego ahí en el centro pongo la infraestructura educativa, que es un
tal vez el punto más común que nos une hoy más a todos los participantes, porque como la infancia pasa miles y miles de horas en los centros educativos y es importante pensarlos bien para su confort psíquico, físico y para que se adecúen los edificios a los objetivos pedagógicos que una sociedad se para su infancia. Una sociedad, una localidad y finalmente cada centro. Los edificios escolares tienen que ajustarse a los proyectos pedagógicos como se ajusta un guante a una mano. Si ustedes me permiten, voy a leer un fragmento de un artículo que escribí hace un tiempo y que trata de esto. Infancia y juventud pasamos miles de horas de nuestra vida dentro de edificios de educación obligatoria, por lo que esta infraestructura debe ser una arquitectura que a la vez satisfaga el proyecto pedagógico del centro. El aprendizaje sucede siempre dentro de emociones y estados de ánimo. La calidad espacial es decisiva para moldear emociones y estados de ánimo. Luz y sombra, sonidos, temperaturas, brisas, distancias, porciones, ruidos, transiciones. El proyecto pedagógico es la mano. La infraestructura adaptará como un guante suave a esa mano. A la vez, el entorno construido otorgará la calidad espacial justa. La arquitectura nos enseña a vivir, estar, mirar. Los buenos espacios nos dicen dónde estamos, incluso a veces susurran de dónde venimos y a dónde vamos. Son el símbolo que trasciende nuestra vida cotidiana. Los centros de educación obligatoria, única puerta de entrada de la infancia y la juventud a la sociedad que los acoge. No se integra bien en su sociedad, será un problema para la comunidad. Jardines de escuela, colegios, institutos, por ser espacios diseñados y construidos, son profesores de vida. Si son vulgares, descuidados y desangelados, sus usuarios percibirán que la sociedad acoge es así. O sea, unos malos centros educativos están dando una mala señal a esta infancia. Esta sociedad que nos acoge en realidad no nos quiere acoger. Unos buenos centros les está diciendo, venid, os abrazamos. Sigo con el texto. Si los espacios para la educación son especiales, cuidados y generosos, los alumnos entenderán que la sociedad vive con los brazos abiertos, que hay un lugar para ellos, que son importantes. Si tratamos a los pequeños con generosidad, no esperemos que lo sean de adultos con sus congéneres. El proyecto es un mapa detallado con varias rutas posibles. Cada viajero con sus inquietudes. Cada niño crece y aprende a su manera. Los profesores le enseñan a explorar su propia vida. El mapa consensuado y compartido es imprescindible. O nos perdemos cada uno en nuestra propia niebla. Sin el mapa nos perdemos. Un mapa consensuado, que todos o nos perdemos en nuestra propia niebla. El proyecto pedagógico es definido en cada centro e indefinido, pero tangible en toda edad que avanza. Los proyectos colectivos persiguen horizontes que unen. Los días damos pasos de gigante, otros saltitos de hormiga. Unos juegan risas, otros juegan serios. Aprender es un acto colectivo, voluntario y consciente. El diseño y la construcción de la infraestructura educativa se hará con profesionales de la educación, la arquitectura, el medio ambiente y con los alumnos y familias que la habitan. El diseño y la construcción de la infraestructura educativa se hará con los profesionales de la arquitectura, el medio ambiente y con los alumnos y familias que la habitan. El mundo construido, proyección de nuestras emociones, sentimientos y deseos. Es la sombra proyectada por la luz de nuestras relaciones. El diálogo e intercambio de ideas para la construcción educativa es un proceso de aprendizaje en sí. Creamos atmósfera con la exploración incesante del mapa que incluye todos los mapas. Este es un texto que publiqué hace unos años en la web de Roca Gallery y concluyo la charla de hoy. Ahora paso a enseñarles algunos ejemplos que las imágenes son fundamentales para entender este mundo de la educación y la infancia. Y primero unos proyectos de procesos de creación colectiva. Los procesos de participación, yo creo que tienen 4 pasos fundamentales a respetar. Primero, hay la necesidad.
tenemos que detectar cuál es la necesidad fundamental de la infancia. Esta mañana me parece muy interesante la charla cuando hablaban de los colegios que se hacen por toda Colombia, pero cuidado, que un colegio en el Valle del Cauca no es lo mismo que en La Guajira. Las necesidades de cada infancia son distintas. Ya no te hablo de las climatológicas, tradicionales, patrimoniales. Te hablo, pues, digamos, de la clase social. Hay necesidades físicas no resueltas a veces. Hay necesidades pedagógicas. Puede que en un centro haya unas necesidades pedagógicas psicosociales o curriculares. Hay que diagnosticar necesidades de cada infancia para que luego el proyecto se ajuste. Una vez detectada la necesidad, pasemos a marcar el objetivo pedagógico que apuntamos. Para luego ya podemos decir qué tipo de calidad de participación, qué personalidad de esta participación. Ustedes deben conocer la famosa de Hart, de Roger Hart, donde ahí hablan de las calidades de participación. Abajo llamamos proyectos de baja calidad participativa y arriba de buena calidad. Bueno, esto ya es un análisis, Roger Hart lo propuso hace muchas décadas, han hecho muchos estudios sobre las calidades de participación, pero así nos entendemos, ¿verdad? ¿Bien? Una escalera poca. ¿Qué es un proyecto de poca calidad? Pues sería que los niños, hablamos de los niños, pero si involucramos a las familias, a los maestros, estamos hablando, por ejemplo, de diseñar un centro escolar, ¿no? Pero podría ser diseñar un parque, o mejorar una calle, o diseñar unos muebles. Vamos, un proceso participativo multidisciplinar y niños, padres, maestros, arquitectos, diseñadores, técnicos. En baja calidad, el niño es tomado como un títere. En el mejor de los casos es una calidad simbólica donde el niño se limita a reproducir un poco el de adultos. A eso no lo queremos. Queremos buena calidad, donde el niño, la decisión, la participación es vinculante. Y si es posible incluso voluntaria, pero es vinculante. Se le escucha caso. Obviamente hay que traducir la visión de a una, pues si hay que construir algo, el niño no lo va a hacer, pero hay que escuchar y respetar. Entonces, la calidad de participación es ese tercer paso fundamental. La clave es el diálogo. El diálogo. ¿Cuántas veces han construido centros educativos donde los maestros querían participar en decisión de cómo iba a ser ese nuevo centro? A lo mejor porque era o transformar lo que ya existe, digamos, hay un equipo educativo que ya existe, y los maestros quieren participar. Digamos que los arquitectos también quieren escuchar a los maestros, pero no se ha creado ese puente, ese diálogo, esa conversación para que se escuchen y aprendan mutuamente y junten en el diseño. Eso es lo más difícil. Finalmente, una vez estos tres pasos primeros se realizan correctamente, obtener una transformación real de las personas involucradas que se proyectan en el suyo. Bien, yo no he diseñado edificios, o sea, no es mi trabajo, ni centros ni edificios. Yo enseño arquitectura a la infancia, pero uso muchos proyectos de participación. Voy a ponerlos muy rápidos, no quiero cansarles. Todo esto lo encontrarán por internet, por vídeos. Una placita creada por la infancia en 2009 en Zaragoza, España. Y aquí vemos, fueron unos talleres donde maestros, arquitectos y niños para resolver una placita. Y hicieron maquetas, aquí los niños aprenden las técnicas de la arquitectura, de las artes del espacio, que muchas veces son científicas, el medir, la escala, la proporción, pero luego algunas son de expresión simbólica de las artes, emocionales. Bueno, en este caso en detalles, pero se hicieron 20 propuestas infantiles, se eligió una, es esta, que aquí vemos otras propuestas, pero se tradujo en esta plaza de carácter efímero, pero aún está ahí. Es una plaza de poca inversión porque estaba previsto, iba a estar pocos años, pero ya llevan más de 10 años, ¿no? Llevan 12, 13 años. Es una plaza diseñada por la infancia y toda la comunidad la conoce como tal, donde
participaron los colegios, de los niños, el Colegio de Arquitectos de Aragón, participó el ayuntamiento, participaba la local, donde todos el mundo aprendía de los otros y sobre todo la infancia en un proceso de participación de no solo lenguajes del espacio, de la arquitectura, de las artes, sino también y sobre todo responsabilidad ciudadana. Lo que sucede a su alrededor es que ellos hacen algo, pero para hacer algo tenemos que enseñarles cómo hacerlo. La plaza hace pocos años sigue ahí. Bien, otro proyecto de participación, esto fue en Helsinki, un proyecto entre dos museos, el espacio que queda entre dos museos. Primero hubo unos días de participativos donde niños y mayores construían una maqueta en el Festival de Sostenibilidad con ideas para qué se podía hacer en el entre el Museo de Diseño y el Museo de Arquitectura en Helsinki, para construir una instalación de 3 meses en verano, lo que sería junio, julio y agosto, y se decidió hacer cogiendo todas las opiniones y de vecinos, niños y mayores, se decidió hacer un huerto con unos materiales reciclables. Cada semana, iban varios días a la semana, iban unos niños a cuidar el huerto. Finalmente, bueno, al acabar agosto, en septiembre, se retiraba todo hasta el verano siguiente, que ya se hizo costumbre que cada verano sea un proyecto distinto a partir de un proceso de participación con la infancia. Pues, la infancia iba a cuidar el huerto, materiales reciclables. Bueno, son proyectos efímeros, ¿eh? Bueno, esto aquí ven la pintura, porque talleres de pintura en este espacio. Y claro, yo trabajo con proyectos, pero esta dinámica participativa, necesidad, objetivo, transformación, debería darse también en cualquier espacio público o nuevo edificio, que sea más si son centros escolares, escuelas infantiles, parques, mejoras de calles, zonas de juego. Aquí vemos otro proyecto. Esto fue en un museo de Huesca, en España, un museo de Rafael Moneo, el diseñador, y es un museo de arte y paisaje. Entonces, lo que hicimos es 50 alumnos de un colegio, toda una semana, analizar el paisaje que rodea a este museo y proponer una transformación para unir el lote donde está el museo y el lote de al lado, que es el futuro. Entonces, durante una semana, los 50 alumnos al colegio, y con mi ayuda y la la gente de didáctica del museo, reflexionaban qué se podía hacer en este paisaje. Era otra vez, que es arte, que es paisaje, que es arquitectura, haciendo. Y en este caso, ideal, porque mezclábamos a los especialistas de las artes, el paisaje y la arquitectura con los maestros del colegio, trabajando mano a mano, en codocencia. Bien, durante la semana les dábamos unos estímulos materiales para que investigaran este paisaje, hicieron las propuestas desde pintura, dibujo, y con barro, hacían las propuestas de maquetas. Les enseño varias porque es un material muy interesante donde unos se manifiestan con la tridimensionalidad, le dan juego a la tridimensionalidad, el edificio, el muro, el bosque. Otros se quedan en la bidimensionalidad. Un gran esfuerzo del niño. A ustedes, arquitectos, les parecerá muy sencillo ubicar un paisaje y un edificio dentro de una hoja o un marco, unas medidas, pero al niño le cuesta mucho ver la totalidad y situarla en orden, con proporción y escala en una hoja o tamaño dado. Eso es un aprendizaje. Veamos, por ejemplo, aquí el estudiante no fue capaz de ir más allá del edificio, solo construía el edificio, no sabía cómo el paisaje en las medidas que les dimos. Todo se aprende, de siempre, y se aprende juntos. Al final teníamos 50 propuestas y en diálogo entre ellos consensuaron una serie de ideas básicas, se plasmó en un plano definitivo, esto debe tener como 6 metros de largo, y una maqueta
definitiva, esto debe tener 5 o 6 metros de largo. Por favor, observen esta maqueta porque dirán, esto no se entiende, esto cuadrados sueltos. Veamos, esto es un proyecto educativo. No nos importa que el resultado sea bonito y no sé qué, y bueno según criterios de arquitecto. Aquí lo que nos interesa es los objetivos pedagógicos y qué hemos logrado con ellos. Vemos que en los cuadrados, maqueta que debe tener como 5 o 6 metros de largo, parece que no encajan, pero era parte del objetivo. Estos cuadrados estaban hechos por pequeños grupos de alumnos, 3, 5, y tenían que escucharse entre ellos y saber qué el de lado para que encajara. Y en algún caso ocurrió y en otros no. Esta maqueta refleja las ideas que propusieron para la formación paisajística que no se realizó. No, ya dijimos a los niños que esto no se iba a realizar de momento. Tal vez en la alcaldía se anime y consiga invierta en una transformación paisajística que una donde está el lote, donde está el museo ahora, con el lote. Bueno, esto. Y finalmente, bueno, el proyecto, como casi todos los proyectos, finaliza una muestra, en este caso dentro del propio museo, ante las autoridades culturales y educativas de la ciudad. Los alumnos explicaban todo lo que habían estudiado y propuesto. Bien. Otro proyecto, aquí solo imágenes de otro proyecto participativo, ¿no? Son ideas de espacio arquitectónico. Esto fue en Helsinki, en el Museo Kiasma, diseñado por Stephen Hall, que también ha diseñado un edificio para el campus de la Nacional, que no sé si se hará, ¿no? Un gran arquitecto. El Museo Kiasma, pues, los alumnos durante 20 horas investigaban el colegio, releyéndolo, dibujándolo, con varias técnicas, el lápiz, el grafito, los colores, por dentro y por fuera. Desde, pues, te puedes tumbar, o sea, el cuerpo, en este caso bidimensional, el recorrido, el movimiento. Conocer bien el edificio para eso es muy útil las artes, técnicas de arquitectura, representación bidimensional y tridimensional, por ejemplo. Luego, en este proyecto, los alumnos, una vez que conocían el edificio, inventaban unos personajes, creaban unos diálogos, aquí vemos los diálogos, y finalmente se hacía una performance, se habían grabado diálogos en una especie de podcast, y con las familias y visitantes, los alumnos, estos estudiantes, mostrando final, se oían estos diálogos de personajes inventados para espacios concretos del edificio del Kiasma, Museo Kiasma, diseñado por esto. Ya vemos que la mejor manera que tiene una infancia y los adultos de conocer el espacio es jugando. O sea, tú los pones a jugar, a correr, a moverse, a esconderse por el espacio de un edificio y es como al final son los que mejor conocen. Si además les hagamos estas técnicas de representación bidimensional, de estudio, de esbozo, plano, sección, maqueta, pues mejor. Y en este había una componente simbólico teatral, ¿no? Bien. Ahora paso muy rápido un ejemplo de proyecto que hice en Finlandia. Eran 8 meses que yo estaba residente dentro del colegio, trabajando con las maestras y con un grupo de alumnos. En este caso hacíamos una ópera. Bueno, estuve 4 años, hicimos 4 óperas que iban sobre la arquitectura y la ciudad. Pero bueno, este tipo de proyectos podría introducir arquitectos en colegios colombianos 1 mes, 8 meses y profesorado para provocar el cambio, por ejemplo, del patio, para diseñar un mobiliario nuevo o lo que haga falta en el colegio. Esto se puede hacer, los alumnos lo pueden hacer. Y en Colombia hay profesionales que con arquitectura y la pedagogía, introduzcámoslos para cambiar un patio, para cambiar una cubierta, entrada. Cualquier problema que haya espacial, en vez de cargarlo a un arquitecto que lo hace y pum, lo hace, y sin hablar con nadie, introduzcamos arquitectos en el colegio que trabajen con las maestras, con los alumnos, con las familias, si es posible, y cambiemos. Bueno, en este caso, fotos de 8 meses trabajando dentro del aula, creando una ópera sobre la ciudad, y lo presentábamos en el Museo de Arquitectura de Finlandia.
que además de ser una oposición del material creado, se lo muestro como una posibilidad de proyecto pedagógico de arquitectura, mezclando el ecosistema cultural de la localidad, es decir, la escuela obrera, con museos, asociaciones. En Bogotá está lleno, hay teatros, hay, bueno, bibliotecas no muchas, debería haber más, pero se pueden combinar el trabajo de la educación obligatoria con el ecosistema cultural. Es que debemos. El niño no solo aprende en la escuela, en la calle, aprende en el parque, aprende cuando va a estudiar muy cuenta. Tenemos que pensar de una manera coordinada este aprendizaje. Toda la ciudad, toda la localidad enseña 4 horas, todo lo que esté, ¿vale? Bueno, fotos. Y de las 4 óperas le enseño la tercera que hice muy especial con un colegio de grandes problemas de diversidad auditiva y visual, o visual. Unos sordos completos, otros ciegos completos. Y estos alumnos crean el libreto de la ópera, el texto, donde Álvar Aalto era un protagonista, porque esto es la escuela, donde Álvar Aalto construyó muchos edificios y está el Museo Álvar Aalto. Y crearon el cartel, crearon, bueno, aquí ven varios profesionales de la danza, de las artes gráficas, de la música, trabajando con los niños, ¿no? Se creó una música, una compositora creó una parte específica para estos niños, para estos adolescentes, y finalmente se hizo la ópera en el Museo Álvar Aalto, y otros colegios iban a ver la ópera. Iban a ver la ópera, que duraba 20 minutos, sobre Álvar Aalto, con unos alumnos cantaban, otros tocaban instrumentos, cada uno según las posibilidades con los maestros. Entonces otros colegios iban a ver esto y además veían una exposición, se ve ahí a la izquierda, sobre el proceso de creación de la ópera. Hacían un taller relacionado con todo esto, con Álvar Aalto y con... Bueno, era otro ejemplo de las posibilidades de la educación, pues la ciudad entera, todo el ecosistema cultural, educativo y la arquitectura y la Sociedad Colombiana de Arquitectos es un actor principal en el mundo de la cultura, de la cultura arquitectónica colombiana. Bueno, esto también, sigamos con temas de participación que hicimos en el colegio IPARM, que está dentro del campus de la Universidad Nacional en Bogotá. Bueno, fueron muchos proyectos, fue un encargo maravilloso del decano Carlos Naranjo para crear una escuela de arte para niños dentro del campus. El proyecto que quedó truncado, pero se hicieron unos experimentos, un trabajo teórico, y este es uno de los experimentos. La creación de un pequeño film de stop motion, animación, donde mezclábamos gente de lunárquicos, que trabaja arquitectura e infancia en el Museo Leopoldo Rotter, de la Nacional, los alumnos de cine de la Nacional, de manera que en un proceso de creación los maestros siguen transmitir lo que tienen que enseñar a los niños por obligación curricular o nacionales, ¿no? El maestro tiene que enseñar algo que viene dictado del ministerio, pero lo transversal de participación, de creación colectiva. El buen maestro sabe cómo introducir esto y se hace el aprendizaje en una cosa mucho más emocionante, ¿no? Crear arte, crear arquitectura es muy emocionante, estar sentado en un pupitre escuchando o leyendo, hay un libro de texto. En este caso, bueno, aprenden fotografía, aprenden a escribir texto, aprenden a generar stop motion. Bueno, aquí vemos varios momentos de la grabación. El vídeo de internet es un pequeño vídeo de 7 minutos. Y al final de todo este proceso de creación para formular una escuela de arte para niños en la Nacional, se hizo una exposición de los resultados, porque hicimos un gran proyecto con el Jardín de Infancia y 2 grandes con el IPARM dentro de la Nacional para esta formulación. Esperemos que esta escuela de arte para niños, escuela de arte y arquitectura para niños nacional, pues retome vuelo y sea un ejemplo para todo el país. Bien, voy a poner un ejemplo de proyecto de regeneración urbana. No es lo que yo hago. ¿A qué me refiero? Yo enseño arte y arquitectura a niños. Quiero que sepan expresarse, quiero que sepan
técnicas para medir, controlar, entender su entorno y proponer cambios. En este caso, una regeneración urbana, el objetivo principal no era que el niño, sino vamos a un barrio a escuchar cómo la infancia, los adolescentes ven el barrio para absorber, apuntamos, aprendemos de esa visión de la infancia, y son unos inputs, unos datos que nosotros dimos a la persona, a la Fundación Bernard Van Leer, que nos encargó el proyecto, a Fabiola Uribe y a mí, a Lunárquicos y a mí, en el año, no me acuerdo, 2015 o 2016. Y luego, pues la Fundación utiliza estos datos para sus objetivos de formación urbana, que aún continúa en Bogotá, ¿cierto? ¿No? El Urban, es como se llama, el Urban 95, bueno, mejora de espacios para niños de 0 a 3 y cuidado. Digamos, subrayemos que mejorar una ciudad, unos espacios públicos, es mejorar sus espacios tangibles, el andén, que no haya agujeros, los árboles, mejorar unos rituales de convivencia. Lo más difícil. Si lo más fácil es transformar, hacer andenes y hacer casas, lo más difícil es la convivencia, la gestión, el respeto, un horizonte deseado por todos y avanzar hacia él, pequeños y grandes. Bien, vamos a ver, aquí son unas imágenes que pues, ejercimos para escuchar a esta infancia a través de recursos artísticos, el dibujo. Los niños nos llevaban por el barrio y dibujaban qué les llamaba la atención. Les dimos este material para crear fiestas. Muy importante este trabajo, observar a los ciudadanos. Y no es lo mismo una niña con un perrito que una anciana que empuja el carrito de la compra, o un señor que va en una silla de ruedas. Cada persona tiene unas necesidades del espacio público distintas. Si pensamos la ciudad para los más vulnerables, niños, gente que va en silla de ruedas, ancianos, y la diseñamos para ellos, será fantástica para todos. Otros, no voy a cargarles ahora con más ejercicios. Esto es un ejercicio muy interesante con varias capas de como una lectura semiótica del entorno urbano, ¿no? Primero en una capa del mundo, la naturaleza, medio ambiente, luego lo ha construido, luego las vías y los carros, ¿no? Y la cabeza va pensando por separado y luego se junta. Bien. Bueno, nos vamos a diferentes tipos de ejercicios y un pequeño ejemplo de material lúdico didáctico que he creado para la infancia. De hecho, fue el primer proyecto que hice para la infancia en el año 2008 en Barcelona. Fueron unos vídeos que aún están en internet y que arquitectos y gente de teatro. Y queríamos transmitir un impacto estético, una reflexión sobre la arquitectura a través del impacto. Esto es una reflexión bien interesante. El arte, ¿cómo se aprende arte realmente? A través del impacto estético. O sea, si sumergimos a la infancia en un entorno de experiencias artísticas o arquitectónicas, eso ya es el mejor aprendizaje. Si apoyamos con unos cursos bien pensados pedagógicamente, mucho. Bueno, en este caso, aquí vemos gente, mis colegas de teatro, los tijeros, bueno, aquí una arquitecta, gente que hizo maquetas, aquí vemos hay una cantante de ópera, una payasa. Todos estos vídeos están en internet, son vídeos cortos, para aproximar qué es arquitectura a la infancia. Era en este caso el target, digamos, era de 5-8. Esos son materiales didácticos, era un ejemplo. Y ya para acabar, y no alargarme mucho más, solo un ejemplo, ya no diríamos que es un proyecto en sí, sino un programa, ¿no? Cuando hacíamos antes aquella imagen del edificio, derechos, políticas públicas, programas y proyectos. Un programa yo lo entiendo como aquello de gran alcance, que a lo mejor no llega a toda localidad, que puede contener muchos proyectos. Por ejemplo, en Bogotá, que es muy interesante el programa Nidos de Arte y Primera Infancia, que contiene muchos proyectos dentro. Este proyecto, Ludantia, Primera Bienal Internacional de Educación y Arquitectura para la Infancia, fue un evento que yo creo que el más grande que se ha hecho nunca en el mundo, que juntar toda esta gente que trabaja arquitectura, infancia y educación en el mundo desde muchas más perspectivas. Lo empezamos en 2016
y en 2018 en Pontevedra, España. Aquí ven la lista, luego se estrenó en Pontevedra, pero hicimos itinerancia en Bogotá, luego en Lima, Quito, Puebla y Berlín. Bueno, el póster, la imagen me gusta mucho porque representa un espíritu del proceso de participación. El propio hecho de crear, lo que estamos haciendo aquí, de habla, el otro escucha, el otro... Esto ya es un proceso de participación y de aprendizaje. Esta imagen vemos personas, niños, adultos jugando con unas piezas. En un instante, si el dibujo fuera hecho 5 minutos después, todo el mundo estaría colocado de otra manera. Y ese es el juego, ese es el espíritu de juego que debe de reinar en la comunidad democrática de todo un país, dentro de un centro escolar, en las casas, y lo que tenemos que transmitir a la infancia. Y de hecho la infancia sabe jugar muy bien. Aprendamos. Bien, la Bienal consistió en un congreso. Aquí tenemos en Pontevedra, Colombia fue país invitado, una exposición sobre Colombia. Y, bueno, aquí vemos el congreso, seminarios, las exposiciones. Aquí, por ejemplo, hicimos durante un año, en 2017-18, un gran concurso internacional de proyectos hechos por infancia y recibimos 100 proyectos hechos por la infancia con ayuda de todos, donde la infancia transformaba sus espacios. Sea a través de transformación física, hubo muchos proyectos que eran transformación de patios, pero había transformación de calles, pero también podía ser una transformación simbólica, a través, tú haces un teatro que reflexione sobre el espacio, por ejemplo. Bueno, aquí en esta exposición había una selección de estos proyectos. Esto es la exposición de Colombia. Todo esto está en internet. Ahora no hay tiempo. Luego había una gran instalación para que la infancia jugara arquitectura, donde iban cada día los colegios a jugar. ¿Qué quiere decir jugar arquitectura? Eso es muy, muy complejo. Aquí, o sea, no es que sea complejo, es que para cada persona jugar arquitectura es una cosa distinta. En este caso había una propuesta geométrica, círculos, triángulos, pentágonos. Bueno, había un juego de luces y sombras, bueno, la línea. Luego, esto es una foto ya cuando vinimos a Bogotá. La Bienal itineró a varias ciudades, pero siempre adaptándose a las necesidades. En el Museo Rotter de la Nacional se adaptó todo, las exposiciones eran las mismas, pero el congreso, los seminarios, los talleres se ajustaban a las inquietudes colombianas. La exposición, pero con unas instalaciones, una expo activa, digamos, colombianos. Aquí vemos unas esculturas creadas por Alejandro Cárdenas para la infancia, pero también participó Zorro y Conejo, o el propio Proyecto Nidos, que nos trajo estas instalaciones, o propio Lunárquicos, que trabajan con estos materiales didácticos. Y conseguimos que fueran muchos durante varias semanas. La Bienal itineró a Lima, a un barrio, a este barrio, y se adaptó a necesidades en este lugar. Y no solo eso, estas exposiciones y unas charlas ocasionó esta transformación urbana aquí. Estos juegos para niños se pudieron hacer gracias a que hicimos la Bienal. Bueno, quiero creerme que el trabajo tiene unas repercusiones positivas. Bueno, el ambiente de convivencia, juego, seminarios y conciertos. Luego fuimos a Quito, al Museo de Arquitectura del Colegio de Arquitectos de Pichincha, y ahí se adaptó a estas necesidades. Bueno, exposiciones, vídeos, seminarios, talleres con adultos y con maestros. Y lo mismo en México, que solo tengo 2, y en Berlín, adaptado a las necesidades de esta universidad que hizo exposición, y los seminarios que se organizaron en función, que no tiene nada que ver las necesidades espaciales urbanísticas de Alemania con las de España, con las de Colombia, con las de México. Es que siempre hay que adecuar el trabajo a las necesidades de infancia específicas. Cada infancia es específica. Cada niño o niña tiene un nombre y sus ojos brillan. Y eso es lo que tenemos que... Bueno, final del rollete. Espero no haber descansado. Juanita, cuando quieras. Muchísimas gracias, Jorge.
por esta gran presentación y también por compartirnos ese impacto y el arte y esa vinculación que tienen siempre con la arquitectura y la infancia en diferentes proyectos y en diferentes situaciones sociales que pues a veces no lo vemos y lo tenemos ahí como tan cerca, viviendo en el día a día. Un placer. No, muchísimas gracias a vosotros y nada, os animo a que continuéis haciendo webinars sobre lectura. Claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias. Igual pues vamos a subir video a nuestro canal de YouTube para que pues toda nuestra comunidad pueda ver la presentación y si hay algún comentario o alguna pregunta que desde ahí, pues la haremos llegar por correo o de manera directa a usted. Muy bien, gracias. Chao. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.